concedas la oportunidad de presentarnos delante de ti en este santuario. Señor, hemos alabado tu nombre, hemos glorificado, hemos exaltado, Señor, que es por tu amor, por tu misericordia, que tú, Señor, nos das un día más de vida. Padre, gracias. Ahora, mi Dios, te suplicamos que nos hables a nuestras vidas, que nos edifiques, Señor, por medio de tu palabra. Señor, que nos consueles, que nos confrontes, que nos exhortes, mi Dios, que nos ayudes a través de ella a ser mejores siervos tuyos. Padre, en lo personal me dispongo en tus manos para ser, Señor, instrumentos para poder compartir esta palabra, Señor, con esta congregación de la cual usted en su misericordia me ha permitido formar parte. Háblenos, Señor, que su pueblo oye, y que toda honra y toda gloria sea para usted, mi Dios eterno. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Hermanos, el título para la meditación de esta tarde lo va a sentir un poco extraño: Dinamita Celestial. Dinamita Celestial. Lo vamos a ver más adelante por qué razón escogimos personalmente ese nombre, dinamita. Hermanos, el camino del cristiano es un camino duro. Cada día pueden venir diferentes problemas. Aparte del que ya tenemos, se nos puede avecinar otro o puede aparecer otro problema, otro obstáculo. Y será decisión de cada uno de nosotros. Si nos quedamos sentados viendo la dificultad, lamentándonos de nuestra situación, o tomamos la decisión de enfrentar el problema, de reconocer que Dios está con nosotros y poder sobrepasar los obstáculos que estén por delante. Esa es decisión de cada uno de nosotros. La batalla está puesta delante de cada cristiano. El mundo siempre se va a tornar nuestro principal adversario, pero será decisión nuestra ceder o hacer guerra a nuestro enemigo. Si bien la palabra de Dios, hermano, nos ha advertido de que la vida no va a ser fácil, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero también la misma palabra nos consuela al decirnos que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Y por eso leíamos este versículo: no temeré, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No está diciendo que no va a haber problemas, no está diciendo que no van a haber dificultades. Lo que el salmista está expresando, que ante toda dificultad no va a sentirse amedrentado, no va a sentir temor, no va a sentir miedo. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Y eso podemos decir nosotros también. Sabemos que hay problemas, sabemos que hay dificultades, hermanos, pero Dios está con nosotros. Hasta este día podemos decir: Dios no nos ha desamparado. Podemos con toda la confianza girar nuestra mirada hacia atrás y darnos cuenta de todos los problemas por los cuales hemos pasado, y podemos decir: Dios ha estado con nosotros. Ha faltado trabajo, ha faltado esto, ha faltado lo otro, sí, pero acá estamos, amén. Y eso significa que la misericordia de Dios no se apartó de nosotros. Nuestro Señor dice: sí, van a haber problemas, pero yo voy a estar contigo. Yo, Jehová, soy tu Dios, dice, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Esta fue una promesa que estuvo, está y estará vigente para todos aquellos que ponemos nuestra confianza en Dios. Eso nos debe recordar que nos mantenemos de pie, no por nuestra propia fuerza, no porque nosotros seamos campeones, no, nos mantenemos de pie porque Dios nos sostiene. Amén. Es Dios en el que nos sostiene, porque muchas veces podemos vanagloriarnos y podemos empezar a alabarnos nosotros mismos, que somos buenos, que somos campeones, que somos aquí, que somos allá. No, hermano, no nos equivoquemos. Es Dios el que nos sostiene de nuestra mano derecha. Las bendiciones que nosotros recibimos llegan a nuestra vida porque Dios las manda, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Hermanos, el llamado es a creer, esperar y tener fe en medio de todos nuestros problemas. Dios no deja avergonzados a sus hijos. Dios no deja avergonzados a sus hijos. A lo mejor la respuesta tarda. A lo mejor el problema, van a pasar días, van a pasar meses, van a pasar semanas, y está ahí el problema. Pero nosotros no dejemos de clamar, no dejemos de orar, no dejemos de suplicar. Nuestro Dios escucha nuestras oraciones. Dios no es sordo. Dios oye nuestra oración, Dios conoce nuestro gemir, conoce nuestras necesidades, pero nuestra fe debe ser probada. Amén. Nuestra fe debe ser probada. Debemos de aprender a esperar, debemos de aprender a confiar, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Hermanos, dinamita celestial es una forma moderna
personal de recordar cómo Israel derribó las murallas de Jericó. Ustedes creo que conocen qué es la dinamita y para qué sirve, ¿o no? ¿Ah? Cuando un ejército va en avance y hay obstáculos que retienen su avance, simplemente utilizan explosivos, dinamita, destruyen el obstáculo y siguen avanzando. Fíjese que la dinamita por lo menos tiene dos componentes importantes: la nitroglicerina y un polvo de tierra un poco extraña, no sé cómo, no es tierra rara, nada que ver, pastor. Y un poco de tierra a donde la mezclan y eso forma lo que conocemos como la dinamita. Y es un alto explosivo utilizado para demoler. ¿Por qué el título, hermanos? Usted sabe que las murallas de Jericó eran algo temible. Los que hemos leído la historia sabemos que aquellos 12 espías, cuando llegaron y vieron esas murallas, se les bajó la moral. Perdieron la fe. Creyeron de que jamás iban a poder conquistar esa ciudad, porque de verdad sus murallas eran tan imponentes que ellos se sentían impotentes de poder abrir o entrar a esa ciudad. Y usted sabe que llegaron y dijeron: miren, la verdad que la tierra es buenísima. La tierra es así como dicen, fluye leche y miel, pero tenemos tantos y tantos problemas. La gente que habita allí es mucho más fuerte que nosotros, son más numerosos, tienen ejércitos bien armados, las ciudades están completamente fortificadas y hay murallas, dijeron, que llegan hasta el cielo, exagerándole, pero significa que eran altas. Pero Dios le dio una orden especial a Josué. Dios le dio una orden. Cuando estaban a punto de llegar a Jericó, Dios le dijo: mira, no te aflijas por esa ciudad, por esos grandes muros, no te preocupes, yo te voy a dar la clave cómo lo vas a derribar. Hermanos, en este tiempo, si un ejército tuviera que enfrentarlo, lo que haría fuera bombardearlo, acercarse lo más posible, hacer hoyos y poner mina, poner dinamitas y volarse esos muros. Pero Dios no hizo eso. Dios no le ordenó eso a Josué. Dios le dijo: yo te voy a enseñar cómo. Mira, le dijo, todo el pueblo, los sacerdotes y todos los hombres de guerra van a marchar alrededor de la ciudad durante 7 días. ¿Usted conoce la historia? ¿O se la narro? ¿La conocemos? Y solo en el último día van a dar 7 vueltas, le dijo. Y en la 7ª vuelta, le dijo, van a sonar el cuerno de carnero continuamente y el pueblo va a gritar y esos muros van a caer. Amén. Mire qué bonito. ¿Sabe? Si ahora nos tocara la misma situación, yo creo que nadie se moviera a dar vuelta alrededor de una ciudad o de un cuartel, por decirlo así, creyendo que se van a caer en el 7º día. Yo creo que nuestra fe, sí tenemos fe, pero no sé, si empezáramos a dar vuelta, a caminar ahí como locos, ¿o no? Me imagino que aquel pueblo de Jericó miraba desde las murallas, aquel grupo de gente dando vueltas, haciendo cosas sin sentidos, sin sentido material, pero con un sentido espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Hay cosas que materialmente no tienen sentido. Por ejemplo, ¿qué sentido va a tener el que usted en su enfermedad clame a Dios y ruegue y derrame sus lágrimas delante de Dios? ¿Qué sentido puede tener materialmente? Si lo que le van a decir la gran mayoría: mire, ¿sabe qué? Váyase al hospital, diga con el doctor que le haga los exámenes, sométase a la operación. Eso es lo que normalmente haríamos. Para muchos no tendría sentido. Mire, ¿sabe qué? Yo lo que voy a hacer, me voy a meter en ayuno tanto tiempo, voy a empezar a hablar con Dios todos los días, voy a empezar a alabar, a glorificar y a bendecir el nombre de Dios, y yo tengo fe de que Él me puede sanar. Para muchos eso sería algo sin sentido. Sin embargo, las cosas que humanamente no tienen sentido, espiritualmente tienen un gran sentido. Amén. Y aquel pueblo comenzó a caminar, iba y daba su primera vuelta y se regresaba, daba la segunda vuelta, el segundo día y se regresaba, y así durante 6 días. Y el 7º día salió el pueblo decidido y bien comido, porque no iba a hacer una vuelta, sino que iban a hacer 7 vueltas alrededor. A lo mejor había muchos que no creían, pero obedecían. Esta generación, la que estaba con Josué, ya había aprendido a obedecerle a su Dios. Ya se habían dado cuenta que sus padres, por desobedientes y por incrédulos, se habían quedado en el desierto. Porque esta generación que estaba conquistando Jericó era la generación de aquellos niños, de aquellos jovencitos,
de los cuales dijo el Señor a los padres: porque ustedes no creen, a sus hijos voy a meter en esa tierra. Pues esta generación ya había aprendido a creer en Dios, a obedecerle. Ya se había dado cuenta que si obedecían de la forma en que Dios mandaba las cosas, Dios iba a estar con ellos. Y fueron y dieron vuelta conforme a la palabra, conforme al mandato. Y justamente, hermanos, en la última vuelta hicieron como Dios les había mandado: toquen el cuerno de carnero, los sacerdotes que lo llevan y el pueblo que grite, dijeron. Y esos muros cayeron. Ustedes lo saben, ¿o no? Por eso es el título, Dinamita Celestial. ¿De qué otra forma podían volar esas murallas? Solo con la obediencia. Y les expliqué, hermanos, la dinamita tiene dos componentes. Les dije, tierra no se extraña y la nitroglicerina, que la nitro también tiene otros 3 componentes. Pero mire, son 2. Ellos mezclaron la obediencia y la alabanza. Ellos mezclaron la obediencia y la alabanza, y aquellos muros cedieron. No por ellos, sino porque Dios, cuando su pueblo le obedece, cuando su pueblo se mete con él, Dios se levanta por su pueblo. Cuando nosotros nos metemos con Dios, cuando nosotros comenzamos a buscar de Dios y cuando nosotros comenzamos a hacer de Dios lo primordial en nuestra vida, Dios también va a empezar a levantarse a favor de su pueblo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Ese que le tanto miedo. ¿Cuánto tiempo tenemos de estar siendo amedrentados por una dificultad? ¿Cuánto tiempo estamos queriendo abrir una puerta que no se abre? ¿Cuánto tiempo hemos estado queriendo sobrepasar un obstáculo, una muralla, figurativamente hablando, y no podemos sobrepasarla? ¿Hay obediencia en nuestra vida? Porque la obediencia a la palabra de Dios es clara y es necesaria para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Pero el problema de la iglesia en estos tiempos es que oímos la palabra, recibimos la palabra, pero no la ponemos en práctica. Y ese es uno de los problemas. Eso significa que la iglesia se ha quedado acomodada. Y no estoy hablando de ustedes como iglesia local, estamos hablando de la iglesia de Cristo. Se ha quedado acomodada. No siente necesario moverse de donde está y meterse un poco más con Dios. Ahí nos hemos quedado. Con lo que tenemos estamos conformados. Cuando la palabra nos manda, no os conforméis, dice. Que cada día nos acerquemos más a Dios, que cada día seamos mejores hijos, mejores siervos, que busquemos cada día el respaldo de Dios para todas nuestras acciones. Pero nos hemos ido quedando ahí rezagados. Entonces, mientras nosotros no nos levantemos y demos un paso adelante en nuestra relación con Dios, el problema va a estar ahí. La muralla va a estar ahí. La puerta que no se ha abierto va a seguir cerrada. Porque el que abre y ninguno cierra se llama Dios, se llama Cristo. Y si queremos que las puertas se abran, entonces necesitamos acercarnos más a Dios. Estar cerca de Dios para tener el favor de nuestro Dios. Josué capítulo 2, versículo 9. Nosotros le estamos teniendo temor al enemigo. Lo que usted no sabe es que el enemigo le tiene más miedo a usted. No por usted, sino porque sabe quién está con usted. Dice: sé que Jehová os ha dado esa tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Esas fueron las palabras que le dio la Rahab a los 2 espías que mandó Josué a reconocer Jericó. Hermanos, muchas veces cuando vemos el problema, nosotros nos aflige. Pero lo que debería saber de que ese problema sabe de que va a ser disuelto. Muchas veces, hermanos, nuestro adversario tiene más miedo que nosotros, pero no lo demuestra. Y nosotros muchas veces sí demostramos temor y miedo. Pero ya hemos oído que nuestro Señor Jesús venció al diablo en la cruz. ¿Amén? ¿O no? Sabemos que lo venció, sabemos que está derrotado. Entonces, ¿por qué nosotros aún guardamos miedo y temor a la hora de enfrentar las adversidades que se vienen como cristianos? Fácil. Poca fe. ¿Y por qué hay poca fe? Hermanos, la poca fe en la vida del cristiano es porque no busca que su fe crezca acercándose a Dios. Si el pueblo de Dios comienza a buscarle, comienza a meterse con Dios, comienza a buscarle en oración, en alabanza y en adoración y en obediencia, créame que la fe va a crecer.
la fe en nosotros va a crecer. Y los problemas que ahora nos aquejan, los problemas que ahora nos causan miedo, nos vamos a burlar y nos vamos a reír de ellos. ¿Por qué? Porque vamos a estar seguros que en el momento que invocamos el favor de Dios para vencer nuestro adversario, Dios se va a levantar por nosotros. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos, acercarnos más a nuestro Dios. Hermanos, Dios, como dije, le dio una orden sin sentido al pueblo, pero el pueblo la obedeció. El pueblo no dijo, mira, ¿y por qué no hacemos las cosas de otra forma? Dios le dijo, los sacerdotes con el arca van a ir, después van a ir los hombres de guerra y después va a ir todo el pueblo. Y van a dar una vuelta. Ellos nos dijeron, Señor, ¿y por qué no damos 3 vueltas en el día? Y así solo salimos 2 días en la semana. Señor, ¿y por qué no hoy que se queden los sacerdotes y solo vamos nosotros? O Señor, ¿y por qué no solo van los sacerdotes y nos quedamos acá? No, conforme Dios le había mandado, así actuó el pueblo. Y es que, hermanos, hay algo bien claro, la obediencia a Dios le agrada. Y algo nos quiere decir el Señor en este día, porque en la mañana se tocó también, digamos, el mismo versículo. Mire, en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Hay un versículo que quiero que lo veamos. Y ¿sabe qué es lo que sucedió? Dios le había dado una orden directa a Saúl. Dios le había dado una orden y le dijo, ve y no te apiades de nada. Pero si usted ha leído la historia o estuvo en el sermón de la mañana, se recordará que Saúl fue con su ejército, pero hizo las cosas a la manera que él creía que era correcto. Y cuando venían de regreso, sale Samuel a su encuentro y le dice, ¿hiciste lo que Dios te mandó? Sí, yo hice lo que Dios me mandó, cabalito. Y todo ese bramido de animal, es que el pueblo. Y el rey, no, es que fíjate que éramos amigos y él salió allí. No hizo las cosas como Dios les había mandado. Hermano, dice, y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl, como decía en la mañana, fue apartado, fue desechado. Hermanos, muchas veces cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y persistimos en hacerla a nuestra manera, no vamos a alcanzar el favor de Dios. Esto traducido para este tiempo, puedo decir, cuando nosotros modificamos el evangelio a nuestra forma y criterio de pensar, entonces no funciona. Entonces no funciona. Las cosas espirituales van a funcionar cuando nosotros nos sometemos en la obediencia a Dios a través de su palabra. Entonces habrá fruto, entonces habrá bendición, entonces habrá prosperidad. Como les estaba repitiendo, el pueblo obedeció letra por letra la orden que Dios le había dado a Josué. Marchen 7 días durante este tiempo de esta y esta manera. Y así lo hicieron. Y aquella obediencia, y dice que mientras marchaban, los cuernos de carnero sonaban continuamente. Esto significa una alabanza en nuestros labios para nuestro Dios en todo tiempo. Estoy mal, alabo a Dios. Estoy bien, alabo a Dios. Estoy a punto de caer en alguna situación de dificultad, alabo a Dios. En nuestros labios debe de haber una alabanza para nuestro Dios. Por eso hablamos la última vez, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, el problema no lo vemos como problema, sino lo vemos como una oportunidad para poder crecer más espiritualmente. ¿Usted cree que los soldados en los campos de entrenamiento es fácil? No, son pruebas duras, difíciles, pero cada prueba que van pasando, ellos se van tecnificando más. Para el cristiano, cada dificultad que viene, cada problema que viene, en lugar de ponerse afligido, en lugar de llorar, en lugar de renegar, lo que debería hacer es alegrarse. Y la palabra nos manda que nos alegremos en diferentes dificultades. ¿Por qué? Porque vamos a crecer. Nosotros no podemos entender lo que Dios tiene para el futuro, pero Dios sí tiene el control de nuestra vida. Hermanos, muchas veces Dios nos está preparando para lo que viene por delante. Hay dificultad, alégrese.
La dificultad debe de acercarlo más a Dios, no alejarlo. Porque la mayoría de personas, cuando vienen los problemas, lo que hace es alejarse de nuestro Dios. Pero no nos alejemos de Dios en el día de nuestra aflicción. No dudemos. No seamos rebeldes como Israel, que dudó. Cuando vio el problema, cuando vio las dificultades, cuando vio todo lo que tenían que pasar, no, dijo, no es posible. Quedémonos acá porque Dios no va a poder cumplir sus promesas con nosotros. Y por dudar, y por no creer, y por ser rebelde, usted sabe que una generación completa se quedó en el desierto. Pregunto, ¿y nosotros qué queremos? ¿Nos queremos quedar ante los problemas? ¿Creemos que Dios no puede? Dios puede. Claro que puede. Sabemos que Dios es todopoderoso. Y sabemos que lo que para nosotros no es posible, para Dios sí es posible. Pero necesitamos creerle, necesitamos obedecer a su palabra. Hermanos, por eso el título, Dinamita Celestial. ¿Cuál es la muralla que tú quieres derribar? ¿A dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Cuál es el obstáculo que no te deja avanzar? Tú puedes hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Obedecer a la voz de Dios. Poner en práctica la palabra que Dios te ha estado dando, no ahora, sino durante todo tu caminar como cristiano. Dios te ha estado hablando a tu vida. Dios nos ha estado hablando a nuestras vidas. Amén. Pero muchas veces hemos recibido la palabra de Dios quizás con tristeza. Y en lugar que la palabra nos alegre, nos entristece. Como aquel joven que se acercó a nuestro Señor y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y nuestro Señor le respondió: guarda los mandamientos. Y le dijo el joven: Señor, yo todo eso ya lo hice. Una cosa te falta. Anda, vende lo que tiene y repártelo a los pobres. Esa palabra le entristeció. Y el joven se fue triste. ¿Por qué? Dice: porque tenía muchas cosas. Hermano, muchas veces la palabra que recibimos de Dios, en lugar de alegrarnos, nos entristece. Y como nos entristece, no la cumplimos. Amén. La palabra en nuestra vida siempre va a ser para bendición. Siempre va a ser para prosperidad. La palabra que Dios nos da nunca va a ser para destrucción. Siempre va a ser para bendición. Que no la comprendamos, pero obedezcamos. Hagamos lo que Dios está pidiendo de nosotros. Yo sé que no tengo que decirle lo que Dios quiere de cada uno de los que estamos presentes, porque usted lo sabe. Porque el Espíritu le da testimonio a su Espíritu de qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Amén o no amén? Dios nos habla de diferentes maneras. A lo mejor no le habla de una voz audible, pero si usted lee la palabra, Dios le va a hablar a través de su palabra. Dios le puede hablar a través de una predicación, tal vez no de mi persona, pero de otra persona. Dios le puede hablar. Dios le puede hablar de muchas maneras. Y usted puede entender. Y yo sé que usted entiende, pero muchas veces también sé que nos hacemos los desentendidos. Y ahí tenemos el problema, ahí tenemos la necesidad, ahí tenemos la adversidad. Y se burla cada día de nosotros. ¿Por qué? Porque teniendo a la mano cómo poder alzarnos en victoria, no lo hacemos. Hermanos, quiere derribar sus problemas y sus murallas. Mezcle la alabanza con la obediencia a nuestro Dios. Y verá usted que su vida va a empezar a ser una vida no libre de problemas, pero sí llena de victorias. No libre de aflicciones, pero va a haber la mano de Dios en su vida, fortaleciéndole, ayudándole y llevándole de victoria en victoria. Así es Dios con nosotros. Él no nos ha llamado para vivir derrotados. Él no nos ha llamado para vivir avergonzados. Él nos ha llamado para que demos testimonio de un Dios vivo, de un Dios de poder, de un Dios de milagro. Pero muchas veces, ¿cómo vamos a dar testimonio de un Dios de poder y de milagro si nosotros estamos todos destruidos y caídos? Amén. Necesitamos acercarnos a Dios, hermanos. Necesitamos acercarnos a Dios en obediencia, en alabanza, en adoración. Y Él peleará nuestras batallas. Hermanos, dice Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿En verdad hemos llegado a los pies de Cristo? Si hemos llegado a los pies de Cristo y hemos creído que verdaderamente Jesús es nuestro Señor, entonces sometámonos a Él en obediencia. Sometámonos a Él, depongamos nuestra forma de pensar, entreguemos nuestra voluntad, que sea Él el que comienza a moldear nuestra vida, que sea Él el que comienza a llevarnos por las sendas de justicia de Él, no de las nuestras. Y entonces nuestra vida será de bendición. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Padre, gracias te damos en